estás ahí. Eh, esta noche, quisiera abordar un tema muy interesante que anda rondando de manera mediática en las redes sociales, va tomando cuerpo, pero quisiera abordarlo desde un punto de vista legal. Le he dicho en otras intervenciones de que hasta el más vil de los delincuentes tiene derechos. Así lo establece la ley, que los derechos fundamentales son para todos. Los delincuentes, los ciudadanos correctos, todos somos de la sociedad, todos somos seres humanos, y es por tanto de que nuestra ley máxima, como es nuestra Constitución, nuestra ley sustantiva, protege derechos fundamentales a todos. Esta intervención y los comentarios que voy a realizar están al margen de sus posibles conflictos con la ley que tiene ese joven. Simplemente del prisma o del lugar de enfoque vamos a verlo desde otro enfoque, vamos a decirlo, vamos a verlo desde aquel lado de la acera. Pudiera ser cierto, porque no me consta, no lo he visto, tampoco conozco si ha sido sometido a la acción de la justicia, en este caso en la jurisdicción de NNA, en relación a la comisión de delitos, pero a él se les indica como delincuente. Ese es el primer mote o la primera estigmatización que se le ha dado en toda la sociedad. Se le señala y se le atribuye el calificativo de delincuente. Lamentablemente, Jean Paul, estuve viendo una entrevista que le hicieron los grandes jerarcas de las redes sociales en el programa de Tolentino, de Brito y toda esa gente. Ahí estaba la mamá de él. Y una de las primeras preguntas que le realizan a la mamá: ¿usted considera a su hijo delincuente? Ella vacila y al final dice que sí, reconoce que su hijo es un delincuente. Pero estamos hablando de un menor de edad. Estamos hablando de eso de una persona en desarrollo que la Constitución y su propia ley especial, me refiero a la 13603, lo señala como una persona en desarrollo. Ahora bien, el enfoque del comentario de hoy se dirige a hacer una observación y también a instruirlos a ustedes como sociedad, como seguidores, del aspecto legal y de algunas repercusiones que, si se tratase de otra familia, pudiese desenlazarse de esta situación. Les reitero, el comentario no va a protegerlo, ni va a tirarle un manto de santificación hacia ese joven en conflicto en ese joven posiblemente en un supuesto conflicto con la ley. No viene a tirarle un manto, sino que veamos las cosas desde otro punto de vista. Hay que hacer las cosas correctas, hay que hacer las cosas bien. Y si van a enfrentar legalmente a ese joven, si se va a intervenir legalmente, tiene que hacerlo por la vía correcta, no a través de la vía mediática ni a través de la vida populosa, así por así decirlo. En primer lugar, en nuestro país se ha visto un acelerado crecimiento de un sector dedicado a filmar, a hacer fílmica, a hacer entrevistas a personas que se encuentran dentro de una situación en conflicto con la ley, ya sea como agresor o como víctima. Yo me refiero a una agrupación, a un grupo de que se le conoce como pseudo comunicadores y pseudo periodistas. ¿Por qué pseudo? Porque están debajo de la clasificación. Ellos están enganchados a comunicadores, están enganchados a periodistas, han creado unos círculos donde se reúnen un grupito, se inventan, diseñan un carnet y están todos congregados como un grupito. Pero ese grupito cumple con las reglas legales para ellos poderse llamarse una asociación formalmente. Están instituidos, están organizados, están registrados, están reconocidos legalmente por la ley como
como un grupo que se dedica a la comunicación social, forman parte de lo que se llama del gremio del Colegio de Periodistas de la República Dominicana, Colegio Dominicano de Periodistas, forman parte de ese gremio, están ellos protegidos por el fuero de la ley de acceso a la información. Cuando la ley se refiere a la prensa, lógicamente se está refiriendo a este gremio que está real y efectivamente reconocido por el ordenamiento jurídico. Tienen un gremio que ha surgido y ha nacido y está protegido por la ley. Es en esa situación o en ese contexto que me refiero a ese grupo de camarógrafos, de filmadores, de que si pertenecen al gremio. El hecho de que ellos se hayan juntado 5, 10, 15 y hayan hecho entre ellos un grupo y hayan sacado carnet, pero ¿a dónde está sentada o registrada esa asociación? ¿Qué digo con esto? Cuando nosotros hablamos de periodismo y hablamos de comunicación social, nos estamos refiriendo a dos ciencias. Además de ser profesiones que se estudian, nos estamos refiriendo a dos ciencias. A saber, son ciencias porque actúan dentro de pertenecen a las ciencias sociales. El periodismo y la comunicación social pertenecen a las ciencias sociales porque intervienen en los aspectos sociales de la vida, y son ciencias porque tienen un conjunto de métodos o utilizan un conjunto de métodos para desarrollar su trabajo. Por ejemplo, el periodismo se dedica a la investigación, y como se dedica a la investigación, hace uso de lo que son los métodos científicos adaptados a este tipo de ciencia para ellos realizar su labor periodística. Periodismo se refiere a investigar y tiene un conjunto de normas, procedimientos, técnicas y estrategias que lo aprende el profesional del derecho en los momentos que se encuentra recibiendo instrucciones profesionales de educación superior, y que lo van a llevar a él a utilizar un estándar para él realizar sus actividades. La comunicación social tiene que ver con la interacción de los procesos, de los procesos humanos, estudios de comportamiento, de acciones, de intercambios sociales, y hacen uso también de lo que son los métodos científicos. El periodismo y la comunicación social se ayudan de otra ciencia, que es la narrativa, para poder informar con calidad y con las debidas previsiones que establecen esa ciencia y las normas que rigen el ejercicio de ese ejercicio profesional. Tienen artes porque necesita que el profesional del periodismo, para hacer investigaciones, del periodista narrador para informar con calidad, y del comunicador, se necesita que desarrollen habilidades, se necesitan que tengan creatividad, y se necesita que tenga un estilo que le corresponde al área que desarrolla. En ese tenor, vuelvo y caigo, estos pseudo periodistas y estos pseudo comunicadores son gente que tienen un teléfono y están grabando, y ellos se hacen llamar periodistas. No todos ellos son periodistas. Casi ninguno de ellos son periodistas. Cuando ustedes se encuentran con verdaderos periodistas, usted entiende, usted desde los primeros segundos que comienza a hablar esa persona, a expresarse, ya ustedes comienzan a descubrir o a identificar en ello factores y elementos que lo hacen diferenciado de muchos que vemos en las redes sociales. En resumen, hay muchos tipos, vamos a decirlo así, hay muchos tipos, hay muchos elementos que tienen un celular y están grabando, y ellos se hacen llamar periodistas y comunicadores. No todos son comunicadores, ni todos son periodistas, porque eso tiene su ciencia, eso tiene su forma, eso tiene su estilo, eso tiene su método, y eso se aprende en estudios superiores. No simplemente coger un teléfono, grabar y ven acá y hablar como un burro que se está comiendo mucha hierba entre la boca, y ya son periodistas y son comunicadores. Ni son periodistas porque no investigan, ni son comunicadores porque no saben informar. Bien, teniendo como base este contexto, voy a desarrollar la otra parte de realmente el centro de nuestra intervención de la noche de hoy, que corresponde al programa Análisis a la Luz de Derecho por
Magis 98.3, pero por la situación climática en el país, las instalaciones no están funcionando. Entonces estamos desarrollando la entrega de hoy mediante por esta vía interactiva. Y a la vez me va a permitir recibir comunicaciones de ustedes, la interacción, preguntas, intervenciones. Bien, tenemos un tema, y es que las actuaciones de esos pseudo periodistas y de esos pseudo comunicadores tienen un impacto profundo, sus actividades tienen un impacto profundo y más negativo o perjudicial que beneficioso para la sociedad. ¿Por qué son negativos? Porque vamos a ver en el lado correspondiente. Ante un hecho social, una situación de conflicto con la ley, tenemos dos partes. Tenemos la víctima que ha sufrido el perjuicio, tenemos sobrevivientes de la víctima cuando ha ocurrido un homicidio, un hecho de sangre, los que le sobreviven, papá, mamá, hermano, mujer, tío, son todos esos familiares, son víctimas del sobreviviente. Del otro lado tenemos también entonces a la parte que ha creado el problema, que se llama imputado, que con su conducta, su actuación, le ha causado un perjuicio a la otra parte, que son víctimas. Muy bien, dentro del proceso penal, o sea, en las interioridades de las ejecutorias, de la Fiscalía, Ministerio Público, de los tribunales, las decisiones de los jueces, las actuaciones de nosotros los abogados defensores o creyente actor civil, hay reglas y hay limitaciones, hay métodos, hay formas para hacer las cosas que se alejan totalmente de los lentes de la cámara y de las capturas de audio. Se alejan, porque esos lentes y capturas de audio en un momento se convierten en actos de torpeza o en elementos de torpeza que dañan el desarrollo de una investigación, dañan el desarrollo del trabajo que se está realizando, ya sea por el Ministerio Público, o lo está realizando la parte de la policía, o lo está realizando los abogados que actúan como creyentes y actores civiles, que también tienen derecho a realizar gestiones y diligencias concernientes a asegurar la sanidad del proceso penal que ellos dirigen en nombre del representado, en nombre de la víctima. En ese sentido, las actuaciones de estos pseudo periodistas y de estos pseudo comunicadores sociales tienen un impacto negativo. Por ejemplo, esas fílmicas, ese levantamiento de informaciones, esa grabación del entorno, esa persecución de like, esa persecución de view, ese afán por ello conseguir más seguidores, para subir esos videos, para conseguir más seguidores y ganarse su cuarto a través de la plataforma, a través de la utilización de esa situación de dificultad de esa víctima o de esa situación de incomodidad que atraviesa el imputado, genera problemas, impacta negativamente en la investigación, impacta negativamente en la preservación de la integridad física, emocional de una parte y de otro. Por ejemplo, en el desarrollo de las investigaciones, conforme al artículo 291 del Código Procesal Penal, habla de lo que es la reserva. Y la reserva se refiere a que el Ministerio Público pueda hacer uso de esa figura jurídica para ellos mantener en secreto una etapa de la investigación, identificar posibles autores, identificar la profundidad y el impacto del daño, básicamente recolectar evidencias para luego transformarla en pruebas conforme a la norma. Pero ¿qué acontece? El periodista, el pseudo periodista, de que llega el imputado al recinto policial, inmediatamente le pega una cámara y le pega un micrófono y ese hombre comienza a hablar y comienza a hacerle preguntas. Si el imputado va caminando desnudo, sin la camisa, va grabando partes íntimas de esa persona, el pecho, la parte de aquí, el ombligo, si va con la ropa, el pantalón desamarrado por la razón que sea, está tomando fílmicas que inclusive
dentro de la norma procesal penal, me refiero al artículo 95, y si mal no recuerdo, en el numeral 8, 6, por ahí, habla de que se prohíbe presentar ante los medios de prensa a los imputados, y que en uno de los párrafos más abajo de ese artículo 95 refiere que la violación a una de esas disposiciones acarrea nulidad del proceso. Quiere decir que esta actuación de este pseudo periodista, de este pseudo comunicador social, de este tipo que está grabando, coge la imagen de ese imputado y la tira a las redes sociales a rodar el mundo en segundo, está provocando un serio daño para la contraparte, o sea, para la parte acusadora, al Ministerio Público, querellante y actor civil, porque abogados aventajados, inteligentes, podemos utilizar esta situación, podemos utilizar esta grabación, la cual la Policía Nacional, que es quien trae al hombre preso, permite que este hombre haga esa grabación, va en beneficio de teorías que pudieran acarrear la libertad de ese imputado, depende del juez con que tratemos, pero no se le puede dar en cuanto desde la óptica de la parte acusadora es contraproducente e impacta negativamente en la etapa de investigación. Si nosotros somos si somos víctimas, representamos a las víctimas, una grabación que realiza este pseudo periodista, este tipo que está grabando, entra a los lugares de la escena del crimen donde ha ocurrido un crimen, toma grabaciones, toma esto, toma lo otro. En algún momento del procedimiento y conforme al uso que quiere darle el Ministerio Público a la etapa de fase secreta de su investigación, este señor ha publicado imágenes y detalles que no debieron salir a la prensa. Tenemos también algunas fugas de informaciones por algunos investigadores en el área de la policía que les sirven en bandeja de plata informaciones a periodistas reales y también a estos pseudo periodistas, y provocan también graves lesiones a lo que son las etapas de la investigación, entorpecen, dañan diligencias que se están realizando, labores de inteligencia, detectando, ubicando, preparaciones de actuaciones tendentes a obtener evidencia. Entonces este pseudo periodista viene de metido, amparado en algunos preceptos legales mal interpretados, y se mete en el asunto. El policía que desconoce de detalles como manejamos nosotros, permite ese tipo de actuación e incurre en actos de torpeza por omisión a sus funciones, porque el deber de él es proteger las escenas del crimen. Él es periodista, tiene que pertenecer al gremio de la prensa, y aún sea periodista, hay un perímetro de seguridad que le corresponden a toda la gente lejos de la escena del crimen, para evitar lo que se llama la contaminación. En ese sentido, se dan casos en las redes sociales, en esos afanes de view, en esos afanes de crecer su plataforma, se dan situaciones donde estos pseudo periodistas también incurren en algo más profundo, y es en la violación de derechos fundamentales de imputados y de víctimas. Recuerden que el programa de análisis a la luz del derecho del jueves pasado desarrollamos un tema que fue la teoría general de las garantías de derechos fundamentales, donde desarrollamos todos los derechos fundamentales contenidos en los 4 niveles de derechos fundamentales. Desarrollamos todo esto, hablamos, inclusive nos extendimos hasta demasiado tiempo de más desarrollando eso, pero pudimos instruir de cuáles eran esos derechos fundamentales principales. Por ejemplo, en el caso puntual sobre el cual ya estoy aterrizando sobre el desarrollo de lo que estamos hablando, estoy hablando del caso del menor de 13 años de edad, donde tenía una interacción, donde supuestamente, según esas mismas fuentes, esas pseudo fuentes, refieren de que él es un delincuente, de que él es el cabecilla de una banda delictiva, todos ellos
adolescentes, todos menores de edad, son NNA, los cuales me les voy a referir como NNA. Esa situación se observa de que en las redes sociales circulan distintos cortes de videos. Hay uno que me llamó la atención en donde el pseudo periodista lo está entrevistando. Desde que se apea o de que llega al destacamento, comienza con la cámara a grabarlo y hacerle preguntas. Grabarlo y hacerle preguntas. Desde que sale, el muchacho se para, da sus explicaciones desde su nivel y desde su forma de pensar, le responde las preguntas al periodista. Entonces aquí es donde aterrizamos con un ejemplo puntual de nuestra intervención. Vamos a saber, conforme el artículo 56.3 de la Constitución, norma principal, norma sustantiva de la cual se emanan todas las demás leyes, esta norma en ese artículo 56.3 se refiere a la protección de las personas menores de edad. Protección de las personas menores de edad. Indiscutiblemente, no importa bajo qué circunstancia, habla de la protección a personas menores de edad. El principio quinto, en su literal 6, respecto al interés superior del NNA, en la ley 13603, muy específicamente en su literal 6, hace referencia a lo que yo acabo de especificar que dice la Constitución: protección a los niños menores de edad. Vamos a saber. El principio segundo define, lo hemos hablado, pero es necesario contextualizarlo a ustedes, quizás hay quienes no se han integrado. El principio segundo de la ley 13603 o Código del Menor dice que se considera niño a toda persona desde su nacimiento hasta los 12 y adolescente a partir de los 13 hasta los 17. Más adelante en el Código Civil habla de quiénes son los mayores de edad, que son aquellos que ya cumplen a partir de los 18 años y un segundo, ya esa persona se convierte en mayor de edad. Menor de esa edad, de 18 años, son adolescentes y niños. En el caso de la especie del tal el diablón o el diablo, es un niño con 13 años de edad. O sea, es un adolescente con 13 años de edad. Que él tenga características, que él tenga actitudes sospechosas sobre temas con las buenas costumbres y hemos dicho que no queremos hemos dicho que no queremos eh, volverlo a un árbol, pero el enfoque de nosotros se refiere desde otra óptica. Desde otra óptica. En ese sentido, tenemos también como fundamento, que fundamenta o que establece o que hace una zapata a lo que estamos hablando, es el principio quinto del interés superior del niño, que dice que debe tomarse en cuenta siempre la interpretación y aplicación del código y que es obligatorio el cumplimiento de todas las decisiones que sean concernientes al niño. Y en su literal C habla de la necesidad de la existencia de un equilibrio, ¿verdad?, entre los derechos y las garantías de derechos que le corresponden a los niños, niñas y adolescentes. Y habla de que esos derechos son indivisibles. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este principio? Que fundamenta la protección de esos derechos que le corresponden a esos NNA. Habla también en el artículo número 1 de la ley 13603 de que el niño es un sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir? El NNA es un sujeto de derecho. No importa bajo la circunstancia o el contexto que él haya sido intervenido, un NNA es un ente de derecho. Les asisten derechos que deben ser protegidos, y habla la ley, primero por la familia, segundo por el Estado y tercero por la sociedad. O sea,
que la Constitución y las leyes especiales de niño, niña y adolescente abordan un complejo sistema, una compleja estructura tendente a proteger derechos de esos niños o de esos adolescentes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la realidad? ¿Qué está pasando en estas redes sociales? En el ejemplo que le acabo de establecer, de que un periodista, un pseudo periodista, un pseudo comunicador, un tipo grabando, agarra la imagen de ese NNA, lo interviene, lo interroga, lo entrevista, tratando de grabar una información de impacto para él luego lucrarse a través de las redes sociales, haciendo la mediátrica y haciendo que crezca sus seguidores para poder monetizar esa intervención. Pero él se está olvidando de que la imagen de ese niño, la imagen de ese adolescente, no lo quiero santificar, pero la imagen de ese adolescente, conforme a lo que establece la ley, la Constitución y que es el código de niños, niñas y adolescentes, establece en su artículo 12 el derecho a la integridad personal del niño, niña y adolescente. Y dice textualmente, permítanme leerlo, dice: todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende el respeto a la dignidad, la inviolabilidad de la integridad física, psíquica, moral y sexual, incluyendo preservación de su imagen, de su identidad, de la autonomía de valores, de sus ideas, de sus creencias, de sus espacios y de sus objetos personales. En el párrafo único de ese artículo 12 de la ley 13603 refiere: es responsabilidad de la familia, primero, el Estado, segundo, la sociedad, protegerlos contra cualquier forma de explotación, maltrato, tortura, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. Nos encontramos ahora mismo con la base legal que establece que la protección de su imagen en relación derivado de lo que es el derecho a la dignidad personal, a la dignidad humana, debe ser respetado. Ese niño, ese NNA, independientemente a sus actuaciones, su integridad física, su imagen, debe de ser preservada. Entonces vemos un pseudo periodista que realiza esas actuaciones y las realiza alejada de los lineamientos que establece la ley. ¿Qué pudiese pasar si ese NNA en conflicto llegara a obtener la calidad de NNA en conflicto con la ley? Me refiero que el Ministerio Público de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el órgano persecutor de las personas en desarrollo, como se refiere a la Constitución y las normas lo refieren a ellos como personas en desarrollo. ¿Qué pasará si ese niño ciertamente tuvo alguna vinculación, algún hecho ilícito? El Ministerio Público decide procesarlo penalmente en su jurisdicción, en la forma que establece la norma y a través de las rigurosidades establecidas, pero encontramos un abogado defensor que agarra y explota ese video donde ha sido intervenido. Pero ese video ha sido realizado en violación a la ley. Y hay policías que están en los alrededores que permitieron eso. Pero ya el video está en las redes. Uno va a agarrar ese video, lo va a empaquetar en una una memoria y se va a aportar como parte de un incidente que se va a plantear sobre violación de derechos fundamentales, como establece, como he referido, el artículo 56.3 de la Constitución y el artículo 26 de la ley 13603. Pudiese ser un incidente interesante que pueda tratar de romper un poco el moquitero armado para tratar de beneficiar a ese representado alegando violaciones de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque un tipo con un video
lesionó sus derechos fundamentales que le asistían a ese NNA. La identidad, datos personales y la integridad física, su imagen física, ahora mismo están comprometidas ante los medios de prensa. Ante los medios de prensa, ante la comunicación, ante la comunidad completa, ante la sociedad, está su imagen comprometida. Y hay una violación de sus derechos conforme habla la ley 13603 en su artículo 26. Hay una situación en ese mismo tenor, y es que habla de la estigmatización. Habla de estigmatizar, o sea que el artículo 26 también interviene en lo que es la intervención, ¿verdad? O injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su intimidad familiar, o que puedan estigmatizar su conducta o su comportamiento. En base a esta última frase, estigmatizar su conducta o comportamiento, hemos visto que en las redes sociales, si ustedes lo quieren localizar, ustedes buscan Ángel, el Diablo o el Diablón. Hemos visto también que dentro del desarrollo de ese contexto, de esas fílmicas, ya le pusieron un sobrenombre. Y ese sobrenombre viene a constituir lo que es la estigmatización. Ya él lo tienen como que es un diablo. Ya lo tienen como que es un diablón por su habilidad y su agilidad y su desarrollo mental. Pero también ya le atribuyeron la calidad, o le atribuyeron mediáticamente la calidad de ser un jefe de banda. Son calificaciones, son estigmatizaciones que ya ese joven, ya todo la opinión pública lo ve y ya lo está viendo como el diablo, el diablón, el jefe de banda, el cabecilla. Y se desarrollan conversaciones y se desarrollan pensamientos, ideas vinculadas a esa misma parte. Y ya todo ha sido esto producto de lo que fue la intervención torpe de esos pseudo periodistas y de esos pseudo comunicadores, de esos tipos grabando con un celular, buscando like, buscando view, lucrándose de la situación y perjudicando o creando impactos negativos hacia el otro lado de la cancha. En esa situación, ese artículo 26 hace referencia al artículo 411 en la propia ley 13603, que establece una conminación o establece una sanción penal para todo aquello que incurran en la violación del artículo 26. O sea, estamos hablando que esos pseudo periodistas que hicieron fílmica, que capturaron la imagen y que a raíz de eso se desarrolla una serie de situaciones o perjuicios en contra de la propia persona en desarrollo de ese NNA, establece la ley una sanción, ¿verdad?, penal de reclusión de 2 a 4 años a ese camarógrafo, a ese que está filmando. O sea, si ese NNA tuviera una familia que saliera o quisiera salir en defensa de los derechos que le corresponden a ese NNA, por haber sido filmado o haberse tomado fílmicas sin el consentimiento de la familia, porque un menor es un incapaz en razón de su edad, hay que hablar entonces con los padres para que los padres hagan un consentimiento por escrito, se homologue, se lleve donde tenga que llevarse y entonces se proceda a poder capturar en videos y en audio la imagen de un niño, niña o adolescente en este país. No todo es color de rosa, la gente de hecho lo hace, pero lo que tú haces se ciñe al régimen de consecuencias. Se ciñe al régimen de consecuencias. En ese sentido, la ley prevé sanciones. Sanción penal que, como le he referido, 2 a 4 años de reclusión y una multa o una imposición económica de 3 hasta 10 salarios mínimos. El salario mínimo está en 20 y pico de miles de pesos. Imagínense una multa de 200,000 y pico de pesos y 4 años preso en Najayo. En nuestro nuevo Código Penal, o sea, me refiero a la ley 7425, en el artículo 186 referente al atentado contra la intimidad,
se registra esta misma conducta de violar la imagen, de capturar la imagen y todo eso, y prevé una sanción hasta 5 años. Ahí se aumenta un año más en este código. Y de multa lo sube, lo aumenta de 9 a 15 salarios, públicos. Señores, hasta aquí nuestra humilde intervención correspondiente al programa de hoy, miércoles 22 de octubre, hablándoles y exhortándoles sobre el niño, niña, adolescente y su derecho a que se le proteja su imagen. Creo que Sí, Brian, la ley actual 13603 sobre el menor son uno de los instrumentos jurídicos que integran nuestro ordenamiento y que debe de ser actualizada y debe de ser revisada, así mismo como se le hizo al Código Penal. Lo que pasa es que esa ley es totalmente nueva, es nueva. Esta ley todavía debe de pasar unos años para que se adapte a la realidad que estamos viviendo. Es una ley que fue promulgada en agosto de 2013. Ya estamos en octubre de 2025, lo que tiene aproximadamente 12 años. Una ley totalmente nueva, nuevecita. Todavía hay elementos normativos en su texto que no han tenido mucha interacción y permita ser revisada. Otra de la ley, aunque no corresponde y no tiene nada que ver con este comentario, es la ley 6317 de Intran, que también es nuevecita, pero necesita adaptarse a la realidad que estamos viviendo en este país. Señores, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna aportación en comentarios referente a lo que hemos estado hablando? Sí. A juzgar los menores que delinquen como adultos. En relación a eso, ya hemos visto en América, muy específicamente en Estados Unidos, donde hay algunos estados ya aprobaron la ley para sancionar a menores de edad como adultos en virtud de esos hechos groseros, hechos de sangre grosero, y que a ellos, al ser menor de edad, los amparaba o los protegía en cuanto al régimen de consecuencias. Dese cuenta también, colega Brian, de que años atrás había un tema en Dominicana relacionado a que grupos criminales, bandas criminales, criminales comunes, adoptaron la actitud de tener dentro de sus esbirros a niños, a NNA, menores, adolescentes, y lo enviaban a cometer crímenes crudos, como eran homicidios, asesinatos, muerte por encargo. Todo esto en virtud de que nuestra ley es débil en cuanto a la sanción penal que se le establecía a esos menores. Hablábamos de que un menor mataba a un adulto y ya el menor en menos de 2 años ya estaba en la calle. Que de hecho, el recinto donde se le enviaban, imagínense ustedes, no se le puede llamar propiamente cárcel a los lugares, centros de reclusión para menores. Entonces, en esa tesitura, muchos grupos criminales, delincuentes comunes, bandas criminales, tenían gatilleros menores de edad, NNA, para que ellos pudieran evadir fácilmente los efectos de la justicia, las consecuencias. Y toda la ciudadanía, toda la sociedad se vio afectada por los estragos de estos menores. Se vieron afectadas. Señores, vamos a dejar hasta aquí nuestra intervención, no sin antes invitarlos a nuestro programa de mañana, jueves, a partir de las 8 de la noche, programa Análisis a la Luz del Derecho, versión Live TikTok, de cada jueves, como ya hemos establecido.
y que vamos a abordar un tema interesante que se llama la rebeldía, sus efectos, su vinculación con la garantía económica y todo esto. Esto es un tema netamente académico. Todo el que quiera puede participar y escuchar y va a entender y va a comprender una serie de cosas. Y las condiciones y circunstancias mediante la cual el tribunal puede dictar esta condición al imputado, condición de esa condición. Así que mañana nos vemos a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, y la vamos a limitar hasta las 9, porque algunos amigos me han comentado, ellos llegan tarde del trabajo, se conectan, el tema es sumamente interesante, pero también quieren descansar, y eso lo podemos entender, y vamos a limitarlo, pero vamos a tratar de preparar el programa de que durante ese lapso de tiempo pudiéramos desarrollar todo el tema y permitirles a ustedes que puedan tener intervención, puedan opinar y puedan participar. Mañana mismo le estaríamos entonces informando cuál sería el tema de la siguiente semana. Pasen feliz resto de la noche.